Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión especial de su noticiero Rompeviento TV Informa. Gracias por acompañarnos en este sábado 25 de abril a este programa especial, esta megamesa con un tema que ha dado mucho de qué hablar y que tiene que ver con medios de comunicación, periodismo, derecho a la información y la mirada del presidente de la República frente a estos escenarios. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a precisamente Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de la República. Muchas gracias, Jesús Ramírez, por acompañarnos en esta mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Gracias. También nos acompaña Elia Baltasar, directora del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER. Elia, muy bienvenida por acá. ¿Sí me está escuchando, Elia? Ok, ahorita la vamos a recuperar. Nos acompaña también Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso desde la ciudad de Washington. Gracias, Jesús Esquivel, por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Saludos. Nos acompaña Fabricio Mejía, periodista y escritor. Querido Fabricio, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Ernesto? Gracias. Nos acompaña también Jorge Bravo, presidente del Consejo Directivo de la MEDI. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Ernesto, un gusto estar contigo y con todos los presentes. Gracias. Y Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W. Gracias por acompañarnos, Luis Guillermo. Muy buenas tardes a ti y a todos los integrantes del panel. Gracias. Bueno, no estoy viendo ahorita si logramos recuperar a Elia Baltasar, pero vamos a dar inicio. Les ofrecemos una disculpa que arrancamos con 15 minutos de retraso. Estábamos ajustando audios de los compañeros invitados, de las compañeras, así que damos inicio. Y para iniciar, el primer tema de la mesa tiene que ver con las mañaneras. Entonces, fortalezas y debilidades. Hay un video reciente precisamente de las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde aborda un poco este tema que tiene que ver con las mañaneras. Entonces vamos a iniciar con un primer video que vamos a lanzar y les explico también cómo va a ser las reglas de esta mesa. Cada invitado por tema va a tener 2 participaciones de 3 minutos cada participación y una participación final de 1 minuto por cada tema. Y al concluir los 3 temas, cada invitado e invitada tendrán 1 minuto para sus conclusiones. Así que ese va a ser el formato. Mi querido Jerónimo, mandamos el primer video, por favor. Sí estaría bien que explicara la relación con TV Azteca, porque pues entonces... Pues ya las he explicado. No voy a estar de pleitizo. Respeto a todas las personas. Me tengo que defender, porque además hay quienes no quieren que se transforme el país, porque quieren mantener el statu quo, quieren mantener el régimen de corrupción. A esos me les enfrento, respetando su derecho a disentir, pues debe de tener una respuesta respetuosa. En esos casos voy a seguir haciendo uso de mi derecho de réplica. Los que se sentían dueños de México están molestos porque ya no se permite la corrupción. Y entonces, por eso los rumores y las noticias falsas y la falta de ética en el manejo de la información y el alarmismo y el amarillismo, pero que
la gente tenga confianza que nosotros siempre vamos a actuar con responsabilidad y con apego a la verdad, que no vamos a ocultar nada, que vamos a saber reconocer nuestros errores, que tenemos capacidad para rectificar, que no vamos a caer en autocomplacencia. Bueno, gracias por acompañarnos y escuchar este primer mensaje. Y sobre este primer mensaje, Jesús Esquivel, se ha hablado mucho de las mañaneras, muchas críticas, observaciones y también mucha celebración de que haya un presidente de la República que 5 días a la semana dé la cara y dé respuestas a los cuestionamientos. Ha habido también señalamientos en estas mañaneras sobre el nivel de las preguntas que elaboran algunos colegas ahí que asisten a las conferencias, particularmente los que asisten diariamente o la gran cantidad de veces. Hay señalamientos sobre eso. Y una de las partes, algunos de los puntos que abordó el presidente López Obrador en este primer video es el uso del derecho de réplica que tiene un presidente frente a señalamientos que se le han hecho a través de los distintos medios de comunicación. En el caso de López Obrador, pues históricamente fue muy atacado, muy criticado por grandes medios de comunicación. Fue Televisa, TV Azteca, Universal, Reforma, etcétera. Muchos medios que fueron adversos a López Obrador durante todas las veces que fue candidato a la presidencia de la República. Y el presidente López Obrador señala, bueno, pues ahora también yo tengo derecho de réplica. ¿Cuál es tu mirada, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso? ¿Cuál es tu mirada de las mañaneras, las ventajas y desventajas que tú le ves? Tienes 3 minutos, Jesús Ramírez. Jesús Esquivel. De tantos Jesuses. Pues mira, yo creo que hay que agradecer que tenemos la oportunidad de que los medios de comunicación puedan cuestionar al presidente. Eso era algo que no ocurría en los sexenios pasados y creo que no vale la pena hablar de la manera en que manejaban a los medios de comunicación. Lo que yo veo muy grave, y tiene derecho el presidente de réplica, efectivamente, lo que veo muy grave, tomando en cuenta lo que es nuestro país para la prensa y que es una de las naciones más peligrosas, el que haga señalamientos concisos, que dé nombres de quienes están en contra y a favor, porque no solo pone en riesgo la integridad de estas personas, porque hay de todo en México respecto a López Obrador, sino que me parece que ningún mandatario o jefe de Estado de gobierno debe hacer ese tipo de señalamientos. Mira, entiendo muy bien que el paralelismo que hay con Estados Unidos es diferente, pero incluso ya López Obrador endosó el lema de Trump de noticias falsas, y creo que no se puede comparar ni a Trump con el presidente de México. Hay una diferencia enorme entre ambos, pero lo que ha hecho Trump es de alguna manera dividir a la sociedad, y eso es lo que está haciendo el presidente de México. Las mañaneras las puede dar, sí, pero me parece que incluso también es en exceso que lo tengamos todos los días y ahora incluso 2 veces por día, porque parece que sería mejor aprovechado por los medios de comunicación que lo tuviéramos 2 veces por semana para cuestionarlo, porque hay ocasiones que ni siquiera da tiempo a que se le cuestione. Y respecto a quienes le hacen las preguntas y qué tipo de preguntas, pues ahí más bien Jesús Ramírez tendría que respondernos a qué se debe que incluso alguien lo cuestione, que cuando lo escuchan y dice, pero ¿qué pregunta es esa? Hay temas muy importantes a nivel nacional que se tienen que cuestionar. El otro día López Obrador dijo que nadie había hablado del caso de Genaro García Luna, y me parece que eso es desinformar, Ernesto. Porque tenemos varios reporteros años escribiendo del caso de Genaro García Luna, y la impresión que a mí me dio
es que el presidente de México más bien no leía la información o no estaba. No, está bien. Yo logro entender lo que al respecto. Sí. Ya. Gracias Jesús Esquivel. Y precisamente tiene la palabra Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de la República. Jesús Ramírez, pues te ha tocado lidiar con todo tipo de comentarios sobre las mañaneras. Ahorita te hacía un señalamiento específicamente, Jesús Esquivel. ¿Qué decir desde donde tú estás colocado, Jesús Ramírez Cuevas, desde donde tú estás colocado? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tú le estás encontrando a estas mañaneras? Bueno, la primera cosa que hay que decir es que estamos en otro país. O sea, México ya cambió todavía nuestro esquema mental para entender las diferentes problemáticas. Una, la relación de medios y poder, el mismo ecosistema que debe haber en una democracia. Todavía nos cuesta trabajo, digamos, crear conceptos para entender las nuevas realidades. Y una nueva realidad es que ya los medios tradicionales no son predominantes. Y entonces, en esta nueva realidad, el hecho de que un gobierno que proviene de un movimiento democrático rinda cuentas o establezca un diálogo directo con los medios de comunicación, pero también con la población, porque recordemos que estas conferencias se transmiten en vivo a través de internet y que la audiencia que las ve son varios millones de personas, incluida una parte interesante o importante de mexicanos en Estados Unidos. Creo que eso pues es de agradecer, porque forma parte de este cambio democrático, es decir, la desacralización del poder ejecutivo, de la figura presidencial, es esencial para un avance democrático de este país. Ahora, en este ejercicio de las mañaneras, pues como es algo inédito, pues no hay antecedentes y por lo tanto tampoco hay modelos comunicacionales perfectos. Creo que es un aprendizaje común. Creo que también del presidente y de los periodistas y de los medios de comunicación. Creo que en primer lugar los medios, tanto los tradicionales como las redes sociales o la comunicación ciudadana o como le queramos denominar a ese proceso de comunicación desde las plataformas digitales, pues no han acabado de entender la importancia que tiene esta conferencia, porque el diálogo que se ha establecido ahí, se hablaba de la deficiencia de las preguntas, pues no se ha tomado, no se le ha dado la importancia, ni los medios se mandan o ponen, digamos, a periodistas, digamos, los mejores periodistas ahí para cuestionar el poder, con documentación, con argumentos sustentados, y muchas veces se cae en la improvisación, ¿no? O en sesgos informativos regionales o en temas gremiales, que eso desvía la atención de los temas principales del país. Pero bueno, más allá de eso, creo que el ejercicio es sano, creo que es un avance de la sociedad mexicana y que pues estamos en un antes y un después. Yo no creo que un poder ejecutivo, un presidente va a poder ocultarse de nueva cuenta detrás de los guaruras y detrás de las conferencias de prensa donde no hay preguntas. Eso creo que va a ocurrir. Pero por el otro lado, el hecho del debate y de la deliberación, pues también es un asunto que tenemos que aprender. No es verdad lo que dice Jesús Esquivel, que el término fake news que se utiliza en las mañaneras haya sido importado del debate que tiene Donald Trump con los medios de comunicación, porque ese tiene que ver con otro tipo de debate. Aquí no es contra los medios de comunicación, sino contra específicamente contra la información distorsionada o contra las noticias que no son reales o que tienen un sustento irreal y que se difunden en las redes, y en muchos casos, que eso es lo que se ha puesto de relevancia en las conferencias de la mañana, es en noticias que trascienden a los medios formales o tradicionales. Ahí es cuando, y ahí está el caso de Ovidio, de la fotografía que en un periódico que se supone, se pensaría aliado del presidente por sus simpatías a lo largo de los años, publica una foto falsa, porque se trata de un miembro del ejército mexicano
que Sí. va en un transporte y se le identifica como si fuera el hijo Ya. de Chapo, ¿no? Entonces, ese tipo de Sale. desmentidos es muy importante porque también en ¿Sabes? esta deliberación democrática tenemos Tres- que distinguir entre la información verdadera y la información falsa que distorsiona el debate 3 público. minutos, Jesús. Gracias, Jesús Ramírez. Luis Guillermo Hernández, sobre estos mismos temas, ya ahorita tanto Jesús, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, y Jesús Ramírez, el coordinador general de comunicación social de la Presidencia de la República, tocan algunos elementos que tienen que ver con las mañaneras. Señala Jesús Ramírez que los medios nacionales ya no son predominantes, que las mañaneras también son un aprendizaje. Jesús Esquivel señala que es un exceso, que deberían ser solo tal vez 2 días. Y otro señalamiento que hace Jesús Ramírez es que los medios no están enviando también a periodistas pues que elaboren otro tipo de preguntas o que estén mejor preparados y que finalmente no estamos acostumbrados en México a este tipo de debates. ¿Cuál es tu mirada, mi querido Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W? Bueno, Ernesto, integrantes del panel, muchas gracias por platicar. Yo creo, sin lugar a dudas, que las conferencias mañaneras son el vehículo informativo más exitoso que tiene el gobierno del presidente López Obrador, y sin duda son la política pública más eficaz para cumplir su objetivo de transmitir y de llevar el mensaje del gobierno a la sociedad. Tan es así, tan es exitoso y tan es la principal herramienta de comunicación que ha derrotado todos los parámetros de los medios, tanto tradicionales como digitales o nuevos, y los ha sometido a su propia dinámica, a su propia estructura y a sus propias reglas. Me parece que eso, en 1 año y meses que llevamos de gobierno, habla mucho y muy bien de esta estructura de comunicación. Yo creo además que cuando hablamos de deficiencias en la conferencia mañanera, tenemos que hablar de 2 deficiencias. Por el lado de los medios, tenemos que hablar de la negativa de los medios a actualizarse, a participar con sus mejores elementos en esta estructura comunicativa, pero también su renuencia a incorporar nuevos instrumentos de confrontación con el poder para hacer que estas mañaneras sean realmente más eficientes como las están buscando. A mí me parece que hablar de que las mañaneras tienen que reducirse o tienen que acotarse o tienen que organizarse de otra manera, pues está un poco fuera de la lógica del gobierno. No veo por qué las tendrían que hacer de otra manera si les han funcionado tan bien. Lo que sí veo, y me parece que es el asunto más peligroso, es que los periodistas que participamos o los periodistas que participan en ella, están sometidos al escrutinio público, y eso ha derivado en lo dije en algún momento en las redes sociales, ha derivado en una especie de juicio hacia nuestra actividad, y tiene que ver con el juicio hacia nuestra desinformación, hacia nuestra falta de preparación, hacia nuestra falta de estructuras para confrontar al poder, hacia nuestra mala forma de hacer preguntas. Y ahí no veo yo lo dije en algún momento también, no veo ninguna diferencia entre los señores Lotz, Moléculas y 3 minutos, mi querido Luis Guillermo. Y los periodistas de los medios tradicionales. En ambos veo 3 minutos. Preparación y los mismos. No sé si me está escuchando o no. Sí, bueno, gracias Luis Guillermo Hernández.
Mi estimado Jorge Bravo, presidente del Consejo Directivo de la MEDI, hay ya varios elementos que se siguen esgrimiendo, no voy a poder retomar todos, pero me señalo esto último que mencionaba Luis Guillermo Hernández, esta parte de que las mañaneras pues se ha convertido en un exitoso mecanismo por parte de la Presidencia de la República para informar y para no estar sometido a los medios, sino más bien someter en dado caso o plantear su agenda pública o agenda política. Estas deficiencias que señalaba también Luis Guillermo, de medios que se niegan a actualizarse, a capacitar a sus propios periodistas, no compartía tampoco este planteamiento que hizo Jesús Esquivel de acotar las mañaneras, y un elemento también muy importante, que el escrutinio en estas mañaneras no es solo al presidente de la República, sino que también los medios de comunicación y los periodistas se ven sometidos a ese escrutinio. ¿Cuál es tu mirada frente a esto, Jorge Bravo, de la MEDI? Sí, Ernesto, gracias por la invitación a todos los colegas. Bueno, la conferencia de prensa, hay que saber que la conferencia es un formato y es una estrategia y es para comunicar un tema en particular. El presidente decidió que esta iba a ser la forma de acercarse a los medios y a los ciudadanos. Por cierto, en comunicación política hay algo que es un error y es repetir una fórmula. El presidente, cuando fue jefe de gobierno, él tenía conferencias de prensa todos los días porque tenía un opositor, que era el presidente Fox en ese momento, y la conferencia de prensa sirve para poner los temas de la agenda. Es indudable que el presidente pone los temas de la agenda. A mí no me preocupa tanto la conferencia de prensa como la post-conferencia de prensa, es decir, todo lo que se genera después de la conferencia de prensa, ahí sí ya no hay ningún control por parte de la intención o el objetivo de poner los temas. Mucha comunicación como la que estamos viendo no significa buena comunicación, no significa comunicación eficiente ni comunicación efectiva. El gobierno no siempre puede tener los temas de la agenda como los quisiera, precisamente porque es tanta la información. Se cuestiona la calidad o el profesionalismo de los periodistas. Bueno, sin duda es algo que incluso podemos ver y es notorio, pero no podemos comparar la capacidad que tiene un estado de información con la información que pueda traerse incluso el mejor periodista. El presidente tiene detrás de sí a docenas de instituciones dándole datos e información y ningún periodista tiene esa capacidad, ni el Estado es tan transparente para proporcionar esa información y que pudieran hacer un mejor trabajo. Aún así, la generalización no es válida. No todos son imprecisos, hay algunos que sí son profesionales, muchos, y por lo tanto, cuando se habla o el presidente pide su derecho de réplica, a mí me llama mucho la atención porque el derecho de réplica es sobre hechos, sobre datos, jamás sobre opiniones. O sea, la opinión no es un motivo de derecho de réplica. El derecho de réplica son datos o hechos. Pero si todos los días sale en televisión y a veces sábados y domingos nos comparte videos, pues el presidente todo el tiempo está ejerciendo el derecho de réplica, es decir, nadie se lo ha negado de ninguna manera. El presidente sí hay antecedentes, sí se sabe para qué son las conferencias de prensa, sí se sabe cuál es su intención. 10 segundos. Y el presidente se copió a sí mismo, porque lo hacía como jefe de gobierno, y ese es un error en comunicación social. Cuando algo te funciona, y creo que le funcionó como jefe de gobierno, no necesariamente... Corte, mi querido Jorge. Muchas gracias, Jorge Bravo, presidente del Consejo Directivo de la MEDI. Mi querida Elia Baltasar, hay ya varios elementos que han estado arrojando ahorita los distintos colegas y retomo ahorita algo que señalaba también Jorge Bravo, donde el presidente pone agenda, que ese es un elemento, y pregunto yo también
sino es también la oportunidad que los medios de comunicación y los periodistas también pongan un tema de agenda nacional cuando antes no se tenía esa posibilidad. También esta parte que señala ahorita Jorge Bravo, de esto que señala el presidente de la República y que las mañaneras también sirven para eso, aunque señala Jorge que no solamente las mañaneras, y que el derecho de réplica solamente se da sobre datos o hechos, no sobre la opinión de un medio o de un articulista de opinión. ¿Cuál es tu mirada también en términos generales de las ventajas y desventajas que le ves a la mañanera, mi querida Elia, directora del Sistema Nacional de Noticiarios? Ok, esa misma pregunta, mi querido Fabricio Mejía, mientras recuperamos a Elia, no sé si escuchaste el planteamiento que estaba haciendo. Sí, ok, misma pregunta, por favor. Sí, yo creo que lo que hay que tener en cuenta aquí y que no se ha hablado, porque se habla de los periodistas y del presidente de la República, de los dueños de los medios de comunicación. Hay que hablar de los dueños de los medios de comunicación, que son los que han montado una campaña donde en la pandemia, por ejemplo, no hay, en una primera etapa, México no está haciendo lo que debe porque la pandemia llegó un mes después a México que a Europa, y entonces se utiliza como una noticia falsa que México está ocultando datos, que la autoridad sanitaria está ocultando datos. Ahorita estamos en la otra etapa de las fake news, que es el gobierno está improvisando la llegada del pico de contagio del COVID. No está preparado, no alcanzan las camas de hospital, los respiradores, etcétera. Esta es lo que hay que decir, pues esos son los enemigos que tiene López Obrador en los medios de comunicación, son los dueños, los jefes de redacción, no los periodistas. A mí me parece un exceso decir que si el presidente usa su derecho de réplica, está atentando contra la libertad de expresión de los periodistas. Me parece un exceso cuando sabemos, todos los que estamos aquí en esta mesa, que el 70% de los periodistas muertos también eran activistas políticos en contra de empresas locales, de grupos del crimen organizado locales, etcétera. No podemos vincular las dos cosas, me parece un exceso. Y por otra parte, hay que hablar de la Constitución. Tenemos dos derechos que están en juego. En el artículo 6º, todos tenemos derecho a manifestar nuestra opinión, todos, no solamente los medios de comunicación. Cuando se habla de libertad de expresión, tendemos a decir que es un derecho de los medios de comunicación. No lo es exclusivamente, es de todos los mexicanos. En el artículo 6º está clarísimo. El 7º es el que regula a la difusión de estos medios, y ahí es donde se habla de la libertad de prensa y de la prohibición de la censura previa. Estamos hablando de eso, estamos hablando de unas mañaneras que a mí me parece que han sido uno de los éxitos de comunicación del gobierno. El presidente de la República, según yo lo entiendo, no está hablando con los periodistas, está hablando con la gente que lo está viendo. Y los periodistas tampoco están hablando con el presidente, están virtiendo la agenda de sus dueños, están luciéndose, están tratando de comprobar que son muy independientes o muy críticos, o en otros casos ya más penosos, están tratando de demostrar que saben mucho sobre un tema. En el caso de los reporteros que van a las mañaneras, me parece que hay excesos de todo tipo. Hay un caso muy, digamos, paradigmático, que es cuando el que preside la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, da a conocer que se está haciendo contra el lavado de dinero, la trata de blancas y otras cuestiones desde la unidad de inteligencia financiera, y la nota fue que los periodistas se agarraron a golpes en el patio de Palacio Nacional. Es decir, creo que así como
como está la mañanera, es un mecanismo para poner la agenda de parte del presidente, para explicarle a la población cuáles son las medidas que se están tomando en su gobierno, después de una época donde no existió ni una sola conferencia de prensa. Estoy hablando de Peña Nieto, y de Calderón, que hacía encuentros con jóvenes que conducía Leonardo Curcio. Ok, muchas gracias, mi querido Fabricio. No sé si ya tenemos ahí a Elia Baltasar. Elia, ¿nos escuchas? Elia. Ok, hablan, ok. Bueno, vamos a intentar retomar a Elia Baltasar. Entonces, ahora voy a cambiar un poco el orden y ahora vamos a preguntarle precisamente a Jesús Ramírez. Hola, Ernesto. Jesús Ramírez Cuevas, te pregunto, después de haber estado escuchando a varios de los colegas periodistas, hay varios señalamientos de los que hacía también Jorge Bravo de la MEDI. ¿Ya estás ahí, Elia? Bueno, ¿nos escuchas ya, Elia? Sigue teniendo problemas, creo, para recibir el audio. Te decía Jesús Ramírez, esta parte que señalaba Jorge Bravo de la MEDI, en lo que toca al el formato que se está planteando con que plantean las mañaneras, donde habla precisamente de que a él no le preocupa tanto lo que se plantea en la mañanera, sino en la postconferencia de prensa, que él considera que esa es la parte como más riesgosa, porque no se puede tampoco comparar, señala, lo que tiene el presidente en su alcance, uno en términos de alcance mediático y otro en términos del acceso a la información, y él plantea que eso es una gran desventaja, si no estoy interpretando mal, Jorge, una gran desventaja frente a medios de comunicación, estoy suponiendo eso. Y esta parte que señalaba de lo del derecho de réplica, y que él insistía en que el derecho de réplica aplica sobre datos o hechos, no sobre la opinión de periodistas. ¿Cuál es tu mirada, Jesús Ramírez? Cosas muy puntuales. Primero, evidentemente, pues toda estrategia de comunicación que resulta exitosa, pues hay que continuarla. En segundo lugar, el hecho de haber hecho conferencias de prensa a principios del siglo XXI a hacerlas 20 años después en un ecosistema informativo completamente distinto, ante actores comunicacionales distintos y con un impacto distinto, pues no me parece una repetición de la misma fórmula. Por el contrario, creo que es el reconocimiento de que por primera vez los ciudadanos son ciudadanos de primera y que son interlocutores válidos. El presidente le está hablando a las personas, a los ciudadanos mexicanos, como ciudadanos, y le está dando información y está expresando su punto de vista. Y cuando debate, esto del derecho de réplica, yo estoy de acuerdo que es ante términos muy puntuales de información, datos, pues hay que corregirse o verificarlos o dar la otra versión, los otros datos, como dice el presidente. Pero sí es importante también, y eso es algo que en México no tenemos todavía un desarrollo democrático a ese nivel, es que el debate público, la deliberación pública, también forma ciudadanía, también construye una interpretación de los hechos que es fundamental para entender las realidades. Y aquí es donde entra, digamos, este debate que hace el presidente con columnistas, con comunicadores, con los propios medios de comunicación como entidades de interés comercial, como decía Fabricio, porque también los medios no son neutrales, son empresas que tienen intereses. Muchas veces las preguntas están sesgadas por el interés de la primera plana de los periódicos o del reportaje principal de las televisoras o de las radios, que quieren darle continuidad a sus temas y entonces preguntan de acuerdo a sus intereses informativos o comerciales o políticos. Bueno, pues es un derecho que tienen. También el presidente tiene derecho a plantearlo desde la perspectiva y poner el énfasis en los temas que quiere comunicar. Entonces aquí yo no veo problema en eso. Yo creo que nos falta a veces
práctica, que se vuelve a sacralizar al presidente, se dice la voz del presidente, como dice un comunicador como Ciro Gómez Leiva, cómo el presidente puede deliberar, decir, calificar, porque es el poder presidencial o el omnímodo poder presidencial que está lanzando su rayo flamígero contra un periodista o un medio. Creo que se exagera un poco y hay que pues moderar las cosas. Efectivamente hay que sustituir los calificativos por argumentos en cualquiera de los lugares que nos toque estar, pero de todos modos se vale pues la calificación o porque es una manera también de matizar. Entonces yo creo que aquí es ir avanzando más hacia una liberación informada en torno a los hechos, datos, pero también de las interpretaciones. Una muy importante que hoy tenemos es que frente a la pandemia, estamos o no, es una muestra de la crisis de un sistema global. Ese es un tema. Y se dice que eso es ideologizar, ¿no? Yo creo que es más bien poner en perspectiva que esta crisis es civilizatoria y que tenemos que reflexionar sobre algo más que solo el virus, y que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con un sistema de salud devastado por políticas privatizadoras, que tiene que ver con etcétera. Sí. Entonces, creo que es muy sano que exista este instrumento, es muy sano que los ciudadanos por primera vez desde los pueblos y barrios se sientan como interlocutor y que va a ayudar al país a avanzar democráticamente. Gracias Jesús Ramírez. Bueno, restablecimos comunicación y ahora me estoy comunicando con Elia a través de una llamada telefónica y a Elia ya la tenemos ahí. Elia, pues comentaba ahí, ya has escuchado todos la gama de temas, así que, porque por lo menos sí has podido escuchar todo el programa sin problema, ¿verdad? Sí, okay. He escuchado perfectamente las intervenciones de todos mis compañeros, a quienes mando a todos un abrazo enorme. Y bueno, pues evidentemente un tema más que pertinente en estos momentos. Gracias, Elia. Elia, hablando entonces en una generalidad, vamos a usar tus primeros 3 minutos y ahorita en un ratito regresamos con tus últimos 3 minutos. Entonces, ¿cuál sería tu mirada, Elia, de todos los temas que hemos abordado, ventajas y desventajas que tú alcanzas a ubicar de las mañaneras? Mira, retomo 2 ideas. Primero la de Jorge Bravo, respecto de no perder de vista el antecedente de las conferencias de prensa matutinas que en su momento encabezó Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. En ese momento tal vez nos parecieron inéditos estos ejercicios y evidentemente el nivel de reflector no era tan fuerte o tan amplio, pues porque además era un político que le había costado trabajo colocarse en el reflector de la atención de ese momento en la política. Recordemos que como jefe de gobierno en la elección de ese momento ganó por un margen muy chiquito. Y bueno, evidentemente las conferencias de prensa de ese momento le sirvieron como un altavoz y tenía un interlocutor muy claro, que era en ese momento quien ocupaba la presidencia de la República. Y las conferencias de prensa se convirtieron en un espacio cada vez más amplio, en un altavoz de la política y en un contrapunto constante, hasta el punto de que como jefe de gobierno ganó la agenda nacional. En ese momento, evidentemente, era un ejercicio, además, que crecía constantemente, crecía desde una posición de oposición, si se entiende la palabra, pues desde la oposición fue creciendo. Ahora las conferencias de prensa cambian, tienen otra dinámica desde la perspectiva política, porque en este momento Andrés Manuel López Obrador es el presidente de la República. Y me pregunto si no hace falta la voz del otro lado, es decir, ¿a quién le habla el presidente o quién es el interlocutor del presidente en las conferencias de prensa matutinas? Yo no sé si es la prensa como tal. Retomo de alguna manera las ideas que han puesto sobre la mesa. Allí no están, básicamente, y tenemos que admitirlo, no están los mejores periodistas de la prensa mexicana. Hay un ejercicio que se desgasta porque no hay una preparación previa. Es una vitrina, de alguna manera, para mí la conferencia de prensa matutina es una vitrina que evidencia y además proyecta de manera muy amplia
la complejísima relación que ha tenido la prensa y el poder durante todo este tiempo. Es una relación que desde los medios, evidentemente, pues hay intereses que median en esa relación, intereses empresariales muy profundos, intereses políticos, combinados además con esta dependencia económica que han tenido los medios durante todo este tiempo. Y también por el otro lado está, yo no sé si esta claridad de a quién le hablas cuando estás en una conferencia, si es al pueblo de México, si es a la prensa, si es a tu fuente. Es decir, creo que el ámbito del mitin político, de la actividad política del presidente, bueno, pues ahí está muy claro su interlocutor, la gente que va, que lo sigue, que lo acompaña, pero en la conferencia de prensa yo no sé si está tan claro a quién le está hablando y tampoco quién es su interlocutor. Y evidentemente, también hay que decirlo, el interlocutor que se mira todas las mañanas en las pantallas, que está sentado en esas sillas frente al presidente, pues no es un interlocutor que lo interpele en términos de levantarle la calidad. O sea, tu respuesta siempre va a ser mucho más inteligente. Tiempo. Ok. Vamos a parar ahí, mi querida Elia. Ahorita regresamos nuevamente con tus otros 3 minutos y vamos a regresar con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington. Jesús Esquivel, pues son ya distintos temas que se han estado formulando ahorita ya a propósito de las mañaneras. Y ¿cuál es tu mirada? Habías hecho un planteamiento de que debería de reducirse a 2 días, por ejemplo, de las mañaneras, pero es claro que es un modelo, un formato que, como señalaba Jesús Ramírez, pues sí es un formato y un modelo que le está funcionando, pues no hay razón para quitarlo. Entonces, desde tu mirada, ¿qué es la parte más fortalecida que están aportando las mañaneras y cuáles son los puntos que tú consideras que deberían modificarse en las mañaneras? Pues mira, sin duda, y como lo dijo Fabricio y Jesús, es una estrategia innovadora que no teníamos y que sin duda se aprecia. Sobre todo el tener al presidente hablando de los temas de la agenda nacional. Pero a mí lo que me parece un poco mal es que el presidente se ve que tiene la piel muy delgadita, y créeme que yo he hablado con él antes de que esté en Palacio de Gobierno y me parecía un poco más tolerante. Creo que aquí se pierde un poco cuál es el papel de la prensa. La prensa no está para aplaudirle a nadie. La prensa tenemos una responsabilidad cívica de pedirle la rendición de cuentas a los gobernantes ante la sociedad. Es decir, si se habla del tema del COVID-19, cuestionarlo no solo por intereses de los dueños, y es ahí donde me parece que ha habido confusión, porque efectivamente un caso muy puntual fue lo que hizo Televisión Azteca y Javier Alatorre, donde estaba claramente el interés de un dueño y de un reportero. Sin duda, me parece muy irresponsable lo que hizo Javier Alatorre de pedirle a una autoridad de salud pública que no le hicieran caso en una situación de crisis como la que está viviendo no solo México, sino todo el mundo. Pero lo que me sorprende es la reacción del gobierno mexicano, y aquí creo que Jesús podría explicarnos. En lugar de recriminarlo como lo ha hecho, me parece injustamente, el presidente en otros casos de medios de comunicación, le ofrecen una entrevista, y no solo eso, con el doctor López-Gatell, sino que dan continuidad con Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Investigaciones Financieras de Hacienda. Entonces me parece que no solo la prensa se confunde, sino la misma sociedad. Y para mí es crucial esto. Los periodistas, le guste o no al presidente, no estamos para aplaudir, de cuestionarlo sobre los temas en la agenda y que le pueden interesar a la sociedad. Si está de acuerdo o no con las preguntas, creo que no debería utilizar el podium para regañar al reportero y hacer esos señalamientos específicos, sino responder. Él tiene todo el derecho de decir,
No te respondo a lo que me estás preguntando, pero tampoco es como para que agarre y lo exhiba uno ante la sociedad, porque efectivamente el postdebate es muy importante. Pero la gente ahora está utilizando este tipo de libertades incluso para amenazar. Y es cierto lo que dice Fabricio. El 70% de los periodistas que han sido asesinados en México es por otras razones, no como esto. Pero me parece que abrir un debate así, no sabemos cómo puede reaccionar mucha gente que podría aprovecharse de estas circunstancias para atacar a la prensa. Gracias Jesús Esquivel. Luis Guillermo Hernández, ¿cuál es tu mirada aquí, sobre todo este planteamiento que está haciendo Jesús Esquivel sobre este hecho de la relación del presidente con el caso de Javier Alatorre y la reacción del presidente? Aunque aquí nos estamos brincando un poco de la mañanera, ¿cuál es tu mirada frente a eso? Bueno, es un asunto muy claro para mí. El presidente tiene una visión distorsionada de lo que es el periodismo mexicano moderno. Él tiene la visión del siglo XX, de los años 80 y 90, cuando solo existía una dinámica periodística única, la de los medios tradicionales, cuando no existía otra opción, otra plataforma, otra forma de entender lo informativo, y responde a esa lógica, a la lógica en la cual el periodista y el ente de poder, el poderoso, el gobernante, tenían que ser amigos para poder confiar uno en otro. Y me parece que esa es una lógica pues ya rebasada por la actualidad. Decía hace unos días con mucha claridad que a mí me parece realmente lamentable que el presidente considere amigo a un periodista de tan baja calidad, de tan poca ética y con tan pocos márgenes de control informativo, porque eso significa que si ese tipo de periodistas son sus amigos, sus enemigos deben ser aún peores que esa calaña, ¿no? Eso es muy preocupante. Pero más allá de eso, que es una cuestión plenamente circunstancial, me parece que es importante que los periodistas construyamos una nueva forma de relacionarnos con el poder político. Lo que hace la mañanera, en este sentido, es exhibirnos, como bien lo dice Elia Baltasar, exhibirnos públicamente, pero nos exhibe a los periodistas y también al poder. Y en ese sentido, me parece que el siguiente paso tendría que ser establecer reglas precisas de convivencia entre el poder público y el periodismo, y reglas precisas en términos de rendición de cuentas, de transparencia, de otorgamiento de concesiones y de recursos publicitarios, en reglas de colaboración y correlación y correspondencia entre ambas, porque están metidas en la misma dinámica. Los periodistas y el poder público, pues nos debemos al mismo sector, que es la sociedad. Lo que tenemos que hacer en todo caso es actualizar esas reglas en las cuales funcionó el periodismo durante, ¿qué te gusta?, 70 años, porque la manifestación que vemos hoy, este golpeteo contra las mañaneras, en realidad es una actualización de las mismas viejas prácticas de siempre. Los medios que obedecen o contrarrestan la línea presidencial. Y me parece que el cambio tiene que ir hacia allá. Es un buen momento, me parece a mí, de empujar una nueva relación con reglas claras en todos los sentidos, no solo en el informativo, y también es un buen momento para involucrar a las audiencias en esta exigencia de claridad, de transparencia en los medios, pero también en el gobierno. Me parece que es una discusión que tenemos que empezar a llevar a cabo. Gracias Luis Guillermo Hernández. Jorge Bravo, sobre este mismo punto, en tu última, en lo que viene siendo las mañaneras, ¿cuál sería tu mirada en lo que toca a esta conferencia de prensa? Hablaba ahorita Luis Guillermo Hernández también de reglas claras,
si nos circunscribiéramos específicamente a las mañaneras, el acceso a las mañaneras, el manejo de temas en las mañaneras, ¿cuál sería la mirada de ustedes? ¿Cuál sería ustedes como Amedi o tú en lo personal? ¿Qué es lo que debería de modificarse o cambiar en lo que toca a las conferencias de prensa del presidente López Obrador? ¿Y qué es lo que sí consideras que es valioso de las mañaneras? Me parece que cualquier estrategia, porque la conferencia es eso, es una estrategia, debe evaluar muy puntualmente si realmente los objetivos que quiere los está logrando. Porque lo que se está apreciando, ya van varios momentos, es un desgaste. Y es un desgaste de la figura presidencial, del gobierno e incluso de las instituciones. Y por lo tanto, corregir, si es necesario, es muy positivo. No se trata de sacralizar al presidente, pero el presidente es la figura institucional número 1 del país, y eso es precisamente lo que se votó, a un presidente de la República. Que los medios de comunicación tienen intereses, pues no es una novedad, los han tenido siempre, y siempre han tenido intereses políticos y económicos, y hoy no es diferente esa situación. El desgaste que puede tener el presidente y su gobierno, a mí me parece innecesario, y sí lo está teniendo, precisamente porque se informa de una manera diferente al objetivo que pretende. Por eso una conferencia de prensa lo que quiere es transmitir un mensaje, y que el mensaje quede claro. Cuando el presidente de la República cuestiona a los medios o a los periodistas, casi siempre es en un momento de debilidad en ese instante del gobierno y de las instituciones. Y no lo digo solo del actual gobierno. En los sexenios anteriores, cuando un presidente ha criticado a los medios, cuando ha criticado a los periodistas, casi siempre está en un momento de fragilidad comunicacional, y este gobierno también está viviendo lo mismo. Ok, gracias Jorge Bravo. Mi querida Elia Baltasar, señala ahí Jorge Bravo, permíteme un momento, déjame activo el micrófono, ya. Ok, mi querida Elia Baltasar, aquí Jorge Bravo señala que desde su mirada hay un desgaste de la figura presidencial con respecto de las mañaneras, y que él la considera un desgaste innecesario, y además señala que está informando de una manera diferente al objetivo que se pretende. Se hace también un señalamiento puntual en lo que toca a que cuando el presidente critica a un periodista o a un medio, prácticamente o básicamente se está autodescalificando. ¿Cuál es tu mirada frente a esto, Elia Baltasar? No, yo no sacrificaría las conferencias de prensa matutinas. A mí me parece que será un ejercicio de ajuste. Es decir, venimos de una tradición política en donde la rendición de cuentas, el poner la cara de frente a la prensa, no era un ejercicio cotidiano, muy al contrario. O sea, todos recordamos aquellas etapas de las presidencias donde la prensa estaba en esos rediles atrás de rejas siempre, quizá a veces solo limitada a la limitadísima, valga la redundancia, limitadísima entrevista banquetera. Y aquí tendría que haber más bien un ejercicio de profesionalización de las dos partes. Yo insisto mucho en la parte de a quién le habla el presidente en las mañaneras. Creo que el nivel de interlocución, y creo que ahí nos toca como prensa, como reporteros, asumir la responsabilidad de llegar con muchas mejores preguntas, con un nivel de interlocución más elevado para poder obtener un mejor resultado. A mí me parece que el ejercicio de poder en todos sus ámbitos, lo que significa la administración pública federal, todo el ejercicio de la administración pública federal podría tener mejores resultados de transparencia si hubiera una interlocución de mayor nivel.
yo no creo que se desgaste la figura presidencial en sí misma en las mañaneras. Me parece que el ejercicio de poder por sí mismo desgasta cualquier figura. Me parece en todo caso que lo que tenemos que hacer es aprovecharla mejor. Y por supuesto tendrá que haber estos roces. Yo no soy de las personas que me asuste el roce de criticar, de ida y vuelta, porque creo que también tenemos como institución pública, que es la prensa en sí, también tiene que someterse a la vigilancia, al escrutinio, a la crítica. Los periodistas no estábamos acostumbrados a estar tan a la vista de nuestro ejercicio. Es verdad que el contexto de violencia pues nos coloca en una situación mucho más vulnerable como reporteros de manera individual, pero ahí lo que también se está reflejando es el nivel de la prensa en conjunto. A mí me parece que tendría muchísimo mejor resultado si en esas conferencias, tanto del lado de la prensa como de la institución presidencial, se pusiera muy en el foco la necesidad de transparentar todo. Y la transparencia implica que también del lado de la prensa, insisto mucho del lado de la prensa, porque es lo que a mí me toca, asumir la responsabilidad que nos toca como reporteros y como periodistas y como prensa, es elevar el nivel de la interlocución, de las preguntas, para poder obtener mejores resultados. Es decir, no hablar por los medios, no hablar ni siquiera por nosotros, pues, ¿no? Sino más bien hablar por el interés público, que es lo que se espera en esos espacios. Gracias, mi querida Elia. Bueno, vamos yo no sé, habíamos perdido a Fabricio, ¿ya lo tenemos por ahí? Sí, ok. Fabricio Mejía, varios puntos interesantes y valiosos que se han planteado aquí. Esto que plantea Elia Baltasar, de que este ejercicio también de comunicación tendría que fortalecerse también en toda la administración pública, no solamente la presidencia. Esta parte que señala de que los periodistas también tenemos que aprender, medios y periodistas, a someternos al escrutinio de la audiencia también, no tanto del presidente, sino de la audiencia misma, que también de pronto como medio de comunicación en esa mañanera, que pareciera que las cosas se centran en lo que dice el presidente, pues ha habido también un cierto viraje, y también se centra ahora en lo que hace un medio, en lo que dice un medio, en la línea editorial que está señalando también un medio de comunicación al mandar a su reportero a abordar un determinado tema. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, mi querido Fabricio Mejía, lo que tendría que mejorar en la mañanera desde tu mirada, retomando estos puntos que también estoy abordando? Sí, yo creo, bueno, primero creo que lo del desgaste es una visión del presidente como si fuera un rey, ¿no? Eso era lo que decían los reyes, ¿no? Entre menos aparezcas, más poder tienes, porque el poder es invisible, ¿no? En este caso, en el caso de las democracias, la aparición del presidente tiene que ser cercana, tiene que ser explicativa. Creo que sin ánimo de ofender, creo que a muchos medios lo que les ha sucedido es lo que le sucedió a Antorcha Campesina cuando le quitaron las prebendas que manejaba para sus agremiados. Ahora la información es directamente a los ciudadanos, y esta labor de interpretador del presidente ha desaparecido. Entonces se ve como mucho más desnudos a los medios en sus intereses, en los intereses de los dueños. Yo insisto en esto, de los dueños de los medios, no de los periodistas. No tiene nada que ver con los reporteros que van a la mañanera, sino con los dueños y las agendas. Es decir, las agendas de los medios, por ejemplo, en el caso de la pandemia, pues es evidente que Grupo Imagen o Excelsior, que tienen hospitales y laboratorios, pues van a tener interés
en desacreditar las pruebas rápidas, en desacreditar los datos de la autoridad, y esto, siendo lo criminal que es, se ve, digamos, desnudamente en los intereses de los medios. Ahora, ¿qué tendría que cambiar en las mañaneras? Yo creo que estamos en un momento de quiebre de muchas de las cosas que dábamos por sentadas en el país, que se aceleró con esta epidemia y con la crisis mundial del modelo neoliberal, y creo que los medios son un sector que no se ha reformado. Ha tenido varias oportunidades, desde aquellas propuestas de una nueva ley para radio y televisión que no prosperaron. Creo que ha tenido varias oportunidades fallidas de reformarse, y creo que estamos en una situación en la que o los medios se reforman o pierden al auditorio, porque hay que decirlo también, es decir, los medios tradicionales ya no llevan la batuta de la opinión pública, y quiero cerrar un poco con haciendo esta diferenciación. Los medios de comunicación no son la opinión pública. La opinión pública existe como juicio general independientemente de los medios. Si los medios no reflejan a la opinión pública, la pierden. Uf, qué dato. Muy bien. Buen comentario, mi querido Fabricio. Muchas gracias. Vamos a cerrar ya esta ronda de las mañaneras. Jorge Bravo, tienes 1 minuto para cerrar con los temas que tú consideres pertinentes. Sí, gracias, Ernesto. Considero que es peligroso enfocar el mal manejo de la información en los periodistas o en los medios exclusivamente. Creo que el enfoque no es nada más eso. El mal periodismo se combate con buen periodismo. Y si están siendo exhibido el trabajo de los periodistas, es porque los medios lo están mostrando precisamente. No le corresponde a un mandatario, y no solo al presidente, también hay gobernadores, también hay presidentes municipales, ser los jueces del periodismo ni los jueces de los medios. Para eso existen las leyes, para eso existe la aplicación de la normatividad que tienen los medios de comunicación. Por eso, la rendición de cuentas, creo que solo atribuírsela a los medios o a los periodistas es distraer la atención del trabajo que sí debe de hacer los gobiernos, en este caso el federal. Gracias, Jorge Bravo. Mi querido Luis Guillermo Hernández, ¿con qué cierras en lo que toca el tema de las mañaneras, lo que tú quieras ya que aportar para tu cierre? Es que los periodistas que consideren que una conferencia de prensa es el único instrumento para confrontar al poder, están perdidos y están en la lona. El buen periodista no requiere una conferencia de prensa para investigar, para hacer escrutinio del acto público, y no requiere de una pregunta que le concede un funcionario público para hacer su trabajo. Si solo ahí radica la importancia de la prensa, entonces tenemos una prensa mediocre. Creo que es momento de entender que ese instrumento es solo uno de los muchos con los que cuenta el periodismo para analizar los asuntos públicos, y que tenemos que avanzar hacia esas nuevas posibilidades de hacer escrutinio. Gracias, mi querido Luis Guillermo. Elia Baltasar, ¿con qué cerrarías en lo que toca a las mañaneras, los puntos que consideres más importantes para fortalecerlas? Permíteme, Elia, permíteme un tantito. No, es que no activé su audio, es que discúlpame, Elia. Ahora sí, adelante, por favor. Yo creo que yo me refería a este ejercicio continuo de estar frente a frente, entre
la presidencia, el poder público y la prensa, creo que va lejos de hacer daño a la democracia, nos ayuda. Tendremos que ir aprendiendo, nos ha costado trabajo, creo que es un ejercicio que va de ambos lados, y ambos lados tendremos que acostumbrarnos y tendremos que ir poniendo una agenda de mayor interés público, sobre todo por el lado de la prensa. Insisto, yo no puedo hablar por el lado de la presidencia, pero sí puedo hablar del lado de los periodistas. Creo que lo que me corresponde a mí como prensa, como periodista, es apostar por una interlocución de mayor nivel y apostar por este escrutinio, por esto, ponerles a la vista en ambos lados ante la mirada de los ciudadanos. Creo que la apuesta a este ejercicio creo que es de mucho más valor para la democracia que el escondernos, el evitarnos, el no vernos de frente. Creo que la prensa y el poder político, en este caso la presidencia, que miren de frente, es un gran ejercicio para los ciudadanos. Ok, muchas gracias, Elia Baltasar. Ok, ya restablecimos con Elia, entonces ya voy a colgar, mi querida Elia, la llamada y ya estás directamente con nosotros. Ok, ahora regreso con Fabricio Mejía. Fabricio Mejía, ¿con qué cierras en el tema de las mañaneras? Sí, yo creo que el asunto de las mañaneras le ha dado a la ciudadanía una claridad sobre un plan de gobierno. Todos los días se habla sector por sector de lo que hace el gobierno. Esto era inédito en la vida política del país. Ustedes traten de recordar quiénes eran los secretarios de Estado con Peña Nieto. Yo no puedo recordar ni uno solo, o cuántos secretarios de Gobernación tuvo Felipe Calderón. Y ahora la exposición y también el riesgo, efectivamente, de los secretarios de Estado está ahí. Los militares hablan, los marinos hablan. Me parece fundamental. Y me parece fundamental también lo que han hecho con la pandemia, es decir, la conferencia vespertina de la Secretaría de Salud me parece fundamental para ilustrar a la gente cómo funciona la ciencia, cómo funciona la epidemiología, cómo funciona la medicina y cómo hay un plan para tratar el contagio. Esta idea de tener una trama, de tener una narrativa, es fundamental para poder gobernar. Cuando se comunica se gobierna y cuando se gobierna se comunica. Gracias, mi querido Fabricio. Jesús Esquivel, ¿con qué cierras en este punto? Pues mira, yo creo que debemos de pedir que el presidente sea un poco más tolerante a los cuestionamientos que se le hacen. Es evidente que a algunos no le gustan y expresa la molestia con las preguntas. Es una gran oportunidad para darle seguimiento a los temas de la agenda nacional, no solo los periodistas de la capital, sino de los estados, y eso sí lo aplaudo, que estén permitiendo que se hagan preguntas de medios de comunicación estatales. Pero reitero, no hay que perder de vista el papel del reportero. Está para exigir a nombre de la sociedad la rendición de cuentas de los gobernantes, y en este caso de los secretarios de Estado, como menciona Fabricio, pero sobre todo del presidente, porque los medios de comunicación precisamente, y créeme que en proceso nunca teníamos la oportunidad de cuestionar al jefe de la República. Y en este caso sí lo podemos hacer y eso sí lo aplaudo, pero reitero, tiene que tener un poco más de tolerancia el presidente a las preguntas que no le gustan, porque es obvio que cuando le preguntas algo que a lo mejor no tiene la información al dedillo, se molesta y empieza a descalificar al mensajero, y eso me parece que es un error muy grave. Ok, gracias Jesús Esquivel. Jesús Ramírez, bueno, tienes un montón de señalamientos y a ti te toca coordinar pues las mañaneras y muchas cosas más que ya hemos platicado. ¿Con qué cerrarías, Jesús Ramírez, por ejemplo, en lo que toca a las cosas que tú consideras que sí tendría que mejorar la mañanera y que todavía no están ahí donde tal vez quisieran,
Y esta parte también de la selección de los periodistas que tiene el presidente de la República, que de pronto a veces repite o 3 o 4 veces en una semana a un mismo reportero y no se le asigna la palabra a otro. No sé si tendría que ver con esto que señala Jesús Esquivel, que a veces frente a preguntas incómodas o que no le gustan, pues no le da la palabra a un periodista y sí se la puede dar 3 o 4 veces en una semana a otros. Bueno, creo que primero habrá que señalar muy puntualmente dos cosas. Uno, venimos de un régimen autoritario donde el gobierno sometía a los medios y para eso pues ya las novelas y los libros sobre el tema están ahora puntualmente en las librerías. Dos, pasamos del dominio de los medios sobre el poder político y el ejemplo de la creación de la candidatura y presidencia de Peña Nieto es el mejor ejemplo. Ahora estamos ante la derrota de ese modelo de comunicación y el establecimiento de otro que estamos construyendo de una deliberación democrática, donde las conferencias cotidianas del presidente juegan un papel. Se han convertido en el epicentro de la información, pues por la importancia que tiene el poder político, el presidente de la República, por esa capacidad de comunicar y dar información, y también, pues como se ha señalado, de mantener la agenda. Sin embargo, creo que hay que señalar que para el gobierno federal el periodismo sigue siendo fundamental, y el trabajo de los periodistas muy importante para la democracia, y por eso los mecanismos de protección y todo se han replanteado, se han reforzado como nunca. Se está, digamos, a pesar de la violencia que hay en los estados, que también es un problema del país, no nada más contra los periodistas, creo que es importante mejorar esos mecanismos, pero se están tomando cartas en el asunto. Yo quisiera decir, frente a la crítica que se ha hecho de señalar con nombre y apellido a medios y a periodistas, ninguno ha tenido consecuencias violentas, es decir, ningún periodista que ha asistido a las mañaneras ha recibido agresiones. Entonces, sí en las redes, pero ahí es un tema que quizá valdría la pena dedicarle un programa, porque tenemos una nueva realidad en el ecosistema informativo, donde no hemos aprendido a deliberar democráticamente, donde todavía el esquema de odio, de enemigo, de enemigo o amigo, sigue siendo esta lógica binaria en la que las campañas de odio y el ataque está por encima de la propia deliberación. Entonces, tenemos que, pues ahora sí que pensar sobre eso. Y terminaría diciendo, porque creo que solo un minuto, que efectivamente hay que elevar el nivel de las propias conferencias, mejorando digamos, la información que se da en el sentido de acotar y de precisar para que no se, digamos, los temas no se vayan por las ramas, sino se vaya al centro de los temas, y también obligar a los medios y a los periodistas a centrarse, porque a veces también esta dispersión de temas hace que haya notas muy importantes como las que se han señalado aquí, y los periodistas o los medios se van por otro lado para distraer, o porque otro tema les pareció más interesante. Entonces, creo que es importante que logremos que los temas que son centrales de cada conferencia pues, se mantengan en la postconferencia. Gracias. Ok, gracias Jesús Ramírez. Pasamos al siguiente punto: el presidente, los medios y el periodismo independiente.